Iniciamos la clase 2 de Doctrinas Peligrosas y el tema que nos ocupa hoy es arrianismo del siglo cuarto. Este tema que corresponde a la historia de la iglesia cristiana. Estamos mezclando aquí las dos cosas, la iglesia cristiana y las doctrinas que fueron dañinas a la iglesia, pero al mismo tiempo maravillosamente o providencialmente van formando una fortaleza en el cristianismo. Repitiendo las palabras del apóstol Pablo, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aquí iniciamos justamente con esta parte de que el cristianismo lo dejamos al final de la historia en lo que es la Biblia, que surge la historia secular y es incrustada en la historia secular, la historia del cristianismo. El autor más famoso no cristiano que habla del cristianismo es un hombre llamado Flavio Josefo, del cual posiblemente nos referiremos a él en algunos momentos. Hoy no nos toca referirnos a él, pero ahí tenemos que entrar entonces ahora con nuestra introducción hablando de dónde quedó el Evangelio, cómo fue establecido el Evangelio. Sabemos que la mayor parte del cristianismo que nosotros conocemos en la historia de la bíblica está sobre Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Y este era el concepto que Lucas tenía del así llamado mundo conocido. Pablo se refiere a él con Colosenses 1:23. Pueden ir ustedes ahí a su Biblia, esta frase de Pablo, y les dice a los colosenses, el evangelio que habéis oído. Y cuando dice el evangelio que habéis oído, se refiere al evangelio sano, verdadero, que él estaba predicando, ¿no? Entonces, este es el evangelio que habéis oído. Entonces, en este pasaje dice, el cual se predica en toda la creación. El evangelio se predica en toda la creación que está bajo el cielo. Son las palabras que refiere Pablo a los colosenses ahí cuando empieza su carta. ¿Y qué les está diciendo? Les está diciendo, todo el mundo conocido, ahí está predicándose el Evangelio. Ahora bien, aunque no habla de que él predicó a todos, ¿verdad? Pero él dice que el Evangelio está siendo oído. Cuando dice que está siendo oído, nos hace tener una reflexión muy interesante. La reflexión es la siguiente. Lo que conocemos de la historia del Evangelio solamente es lo que Lucas contó. Habrá muchas otras historias que nosotros no sabemos, pero el Evangelio fue esparcido de diferentes maneras. De alguna forma, providencialmente, el Espíritu Santo escogió a este hombre de Dios para que trabajara y se esparciera el Evangelio y quedara como huella y registro de lo que nosotros tenemos como el Evangelio de Jesucristo predicado a todos los lugares. Si vamos al libro de Romanos, capítulo 15, también Colosenses son los primeros pasajes. Romanos, capítulo 15, recuerdan ustedes que Pablo le escribe a los romanos porque quiere ir a Roma. Roma es la capital del imperio y él quiere predicar a los altos jerarcas de la política romana el evangelio. Esa es su misión. Y con esta misión que tiene es que les escribe a los hermanos de Roma diciéndoles que va a ir pronto a verlos, que hasta entonces ha sido impedido de ir varias ocasiones, pero esta vez piensa que sí va a llegar. Y ahí en Romanos 15, versículo 19, ahora brincamos a este pasaje porque es interesante, habla de cómo es el Evangelio. De manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Esto lo dice Pablo ahí. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo a que no tiene lugar donde él no haya predicado el Evangelio. No quiere decir que todos se hayan convertido, naturalmente, pero él ya ha llevado el Evangelio y ahora tiene como misión ir hasta Roma. Y Pablo termina su ministerio realmente en Roma. Lucas lo cuenta. Así, Hechos tiene 28 capítulos, recordarán a ustedes, y dentro de este libro que escribe Lucas, está escribiendo los primeros 12 capítulos contando la historia de los primeros apóstoles y luego se dedica especialmente al apóstol
En el capítulo 28, versículo 28, hay dos versos importantes o dos párrafos importantes. Los párrafos importantes que vamos a ver es el párrafo que abarca el versículo 28 y 29. Ahí vamos a empezar a cambiar de vista, que alguien busque el pasaje. 28, ¿qué? Perdón, hermano. Ah, Leti, adelante, Leti, es Hechos 28, 28 y 29 primero. Ok. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Vean ustedes cómo lo que acaba de leer Leti nos habla de un contexto. ¿Qué había pasado? Pablo había logrado llegar a Roma y cuando logra llegar a Roma, lo primero que hace es predicar a los judíos. Y a los judíos les habla de la salvación, pero ellos se quedan como que no saben de qué se trata el asunto, ¿no? Este es importante, este versículo, si notaron ustedes, ahí queda una ruptura entre el judaísmo y el cristianismo, marcada por Lucas, que va a marcar la historia de la religión de tal manera que lo que parecía en los primeros años del cristianismo, han pasado 30 años del cristianismo, apenas 3 décadas, lo que parecía que era la misma religión. De entrada tenemos que decir que le presenta a las autoridades en Jerusalén Pablo como prisionero por estar predicando, que es su objetivo llegar hasta Roma, por eso apela al César. El problema que él encuentra es que las autoridades piensan que el cristianismo y el judaísmo es la misma cosa. Aquí vemos cómo hay esta ruptura. Vamos a leer 30 y 31. Parece que ahí termina el libro de los Hechos. Esto parece que ahí termina el libro de los Hechos con esta situación boyante, feliz para Pablo, pero a la vez él está prisionero. Ajá, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que le venían el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Predicando Impedimento. abiertamente el reino de Dios y predicando sin impedimento, ¿no? Esto es lo que está haciendo Pablo ahí. Vean ustedes cómo esta circunstancia cambia naturalmente la perspectiva. Ahora, ya no predica a los judíos, sino abiertamente el reino de Dios. Algunas interpretaciones posibles dicen que ya hablar abiertamente tenía que ver con una situación. Fíjense cuál era la situación tan importante. El evangelio hasta entonces se creía, y esto podemos hacer algunas referencias de algunos historiadores, empezó a impactar en las clases más populares de ese primer siglo. Y de ahí en adelante, Pablo predica ya a personas de un estatus social más alto. Eso es lo que está pasando. Ahora sí, regresamos a nuestras notas y vemos qué sirva hasta aquí de introducción. ¿Qué es lo que pasó? Pues Pablo termina su ministerio. Datos históricos, pues aproximadamente Pablo termina su ministerio entre el año 60 y 66. Él tendría máximo 60 años, o sea, era un hombre muy joven, ¿verdad? Digo yo. ¿Qué pasa después? Esto viene, la iglesia se mueve en un mundo donde hay una cultura y una religión que es del mundo. Y ahí tiene que abrirse paso, como lo ha hecho Pablo, predicando el Evangelio, por los que van a seguir de Pablo y por los que van a seguir de los primeros apóstoles. El entorno en el cual ellos se mueven es un entorno cultural y religioso muy difícil. La cultura griega ha, se dice, permeado. ¿Cómo va permeando la, la mente de la iglesia y va, en lugar de que la iglesia vaya al mundo y lo conquiste, el mundo va a la iglesia y es conquistada por el mundo? Y entre esas formas de pensar griegas, solamente pensaremos en una de ellas. ¿Quién era la máxima deidad de ellos? Zeus. De hecho, nuestra palabra española viene de ahí, de ese nombre, Zeus. Deus, Dios. No queremos cambiar, es el nombre que nosotros le damos. Dios es el Todopoderoso, el Sempiterno. Por razones prácticas decimos Dios, nos referimos a Él. Algunas personas reverentemente le dicen Padre. eh,
es correcto, todo es correcto. Los judíos, que me parece algo extraordinario desde el punto de vista religioso y desde el punto de vista de una entrega a un creador suyo, ni siquiera mencionan su nombre. Pero esa cultura era una cultura donde ese Dios era un Dios que podía bajar y tener relaciones con los seres humanos y podría tener hijos y podían pelearse y esos dioses podían pelearse y de tal manera los dioses están peleando y pues pueden perder. La revelación divina que tiene una raíz profunda, dice una teóloga muy importante, en el Antiguo Testamento, tiene su raíz profunda en el Antiguo Testamento, choca de frente con la cultura y la religión griega. Y entonces, pues vienen las herejías, vienen las doctrinas peligrosas. ¿Por qué? Voy a poner un ejemplo, aunque no nos vamos a meter ahí. De repente, y ahorita vamos a ver con Arrio, de repente dicen, oye, pues como que a lo mejor si allá con Zeus se peleaban y podía ganar, ¿y qué tal si Dios pierde? Y entonces nos metemos en ese tipo de pensamientos humanos que no son la revelación de Dios. Y entre las cosas que tenemos que entender es que la teología es el hombre hablando acerca de Dios, no la revelación de Dios. Es un error pensar, hay una teología verdadera y absoluta. No, la teología es la revelación que Dios da en su palabra y nosotros la interpretamos y decimos, sí es Dios. Es un estudio acerca de Dios. He puesto este ejemplo, pero ahora me gustaría en esta introducción, en los minutitos que me quedan, brevemente decirla. La teología, los dije en la primera clase que sube con ustedes, la teología es como cuando me invitan, me gano un viaje al mar, me dicen, es con vista a la playa. Yo no conozco la playa. Pues llego con mis maletas, bien contento, ¿verdad? En el autobús no veo playa, no vi playa nunca, todo. Y llego y llega el botones y agarra mis maletas y me lleva por el elevador, me sube al piso ahí en Puerto Vallarta o en Nueva Vallarta, me sube al piso número o el octavo piso y estoy ahí y de repente entro y quiero ver el mar y le digo, oiga, a mí me prometieron una habitación con vista al mar. Me dice, ahí está. Y veo en la pared un pequeño agujerito. Y cuando veo ese pequeño agujerito, digo, carambas, esto no es vista al mar. Detrás de la pared, detrás de ese agujerito, está la vista al mar. Ahí me doy cuenta que estoy viendo una parcialidad muy pequeña de Dios. Cuando yo reflexiono acerca de Dios desde mi naturaleza humana, yo tengo una visión muy pequeña de Dios. Pero me desespero, me cambio, me pongo mis chanclas de ir al mar y entonces salgo corriendo, pregunto para dónde está la playa, corro y el impacto de esa magnitud inmensa de agua azul delante de mis ojos. Y entonces digo, ahora sí conozco el mar. Pero en realidad, siendo muy objetivos, conozco una parte mínima de lo que es el mar. Conozco la ensenada de Vallarta, ¿no? De Bahía de Banderas. Realmente no estoy conociendo. Un autor cristiano del siglo pasado, Pablo Deiros, cuando habla en un artículo que le escribió a la FTL, Fraternidad Teológica Latinoamericana, en su boletín teológico, sobre la doctrina del Espíritu Santo, inicia el artículo, lo cito de memoria, posiblemente no sean las palabras precisas de mi cita, pero inicia su artículo diciendo, ninguna doctrina se escribe en el buró de un teólogo, todas surgen de la experiencia cristiana. Y esto es una realidad, pero de esa experiencia cristiana también pueden surgir herejías, porque tiene que haber una característica especial cuando interpretamos. Dos herramientas básicas de la interpretación, que ya las conocemos porque ya estuvimos en la primera módulo, pero quien no está lo va a estar. Y esta herramienta básica es la hermenéutica, así como suena hermenéutica, que viene de Hermes, que es el mensajero, es decir, lo que yo pienso que dice el pasaje, lo que yo digo. Y esa hermenéutica debe ser una hermenéutica de acuerdo a la Biblia comunitaria, es decir, todos tenemos que estar de acuerdo. Y la otra palabra, también es griega, es la exégesis. La exégesis es
¿Qué dice el pasaje antes de que yo pusiera mis ojos sobre él? Lo que dice originalmente el pasaje. Sin estas herramientas, lo que voy a hacer al interpretar la Biblia serían herejías. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos ya el punto uno resuelto y los que se quedaron en lugar de los apóstoles, ¿quién serían? ¿Quién piensan ustedes? Aquí vamos a hacer una encuesta para... A ver, aquí no es una encuesta. ¿Quiénes creen que se quedaron ahí en lugar de Pablo? Timoteo, porque era uno de los discípulos más cercanos, allegados y principales de Pablo, que incluso pues tenía la confianza de exhortarlo de una y mil maneras y era que dejaba delegado de diferentes misiones. Exactamente. Ellos hicieron un trabajo. ¿Cuál era el trabajo principal de la iglesia? ¿Cuál era, cuando dicen en Mateo 28 que les da una comisión, cuál era su trabajo principal? ¿Cuál es la única instrucción que les da en Mateo 28? Ir y Por todo hacer. el mundo y predicar discípulos. Y hacer discípulos, Janet. Sí, exactamente, hacer discípulos. Era, entonces lo que está diciendo Adriana es esto. Aquí, ¿cuál era el discípulo principal de Pablo? Timoteo, Tito. Inclusive un malvado Filemón, ¿no? Que era, que se había robado las cosas de su patrón y luego se llega acá con Pablo, se convierte y dice, trátalo como a mí. Los que habían discipulado, los que habían sido discipulados, ¿de acuerdo? Los que habían sido discipulados tienen una segunda generación que tienen que quedar en lugar de los que estaban. Ellos toman, por decirlo así, la estafeta. De tal manera que esta generación nueva tiene un nombre como extraño, así como lo ven ahí en mi pizarra electrónica. Esta palabra, pero sí tiene que ver con algo que es patria. Recuerdan ustedes que para los griegos tenían dos fuertes fundamentos, sus bases, la patria y la matria, la matrística y la patrística. Entonces, la patrística se refiere a los llamados así, nótese la palabra para que se entienda, padres de la iglesia. ¿Quién eran los padres de la iglesia? Los padres de la iglesia eran aquellos que habían sido los discípulos de los primeros apóstoles y los primeros cristianos. Ellos, los primeros padres de la iglesia, se dieron a la tarea de predicar el evangelio y seguir con la labor. Pero, ¿ustedes creen que esta labor fue sencilla y fácil? ¿Cómo sería esta labor? Esta labor para nada fue sencilla ni fácil. Esta labor fue sumamente complicada por algo que también que se llamaba que el imperio estaba en contra de ellos. ¿Cuál era la característica principal en este tiempo? La tenemos aquí, los del año 100 al año 300. Esta característica. ¿Qué pasaba entonces? Había persecución. Un profesor mío contaba y decía, es que en este tiempo mataban un cristiano y les salían 10, mataban 10 y les salían 100, mataban 100 y les salían 1000. Dice, ya no prediquen, por favor, los vamos a matar. No, seguían predicando. Ahí tenemos el ejemplo de el circo romano. Los cristianos comidos por los leones, los cristianos muertos, los mártires del cristianismo. Este periodo fue muy, muy difícil. Mismo Pedro, mismo Pablo murieron bajo el, la persecución romana. Juan, escribiendo el Apocalipsis, lo tiene que escribir en clave. Lo que ustedes están leyendo ahí en Apocalipsis, parte de la razón es porque le mandaban las cartas y tenía que mandar las cartas a las iglesias y si escribía algo que fuera en contra del emperador, pero él sabía que el emperador era el malvado. ¿Cuál era el gran problema del Imperio Romano contra el cristianismo? Porque el Imperio Romano permitía cualquier religión, mientras que dentro de esa religión se agregara un dios único y exclusivo que se llamaba el César, al cual se le llamaba el Kyrios o Señor. Y la confesión del cristiano era Jesús is Kyrios. Jesús es el Señor. Esta confesión les trajo pues les trajo la muerte a muchos de nuestros primeros hermanos de los primeros años. ¿Qué tenían que hacer esos primeros cristianos para vivir? Pues tenían que, además de tener que andar a salto de mata para vivir la vida cristiana, ustedes han visto ese
símbolo que ahí traen algunos carros. Esto lo digo aquí, se ha dicho entre paréntesis y no se anote en las notas, ¿verdad? No lo tengo aquí en mis notas, pero han visto ese símbolo que tienen algunos carros, que es un círculo así y otro así, y que dentro tienen una palabra griega con letras mayúsculas, que es la palabra Ixtish, es la palabra Ixtish, que son las abreviaturas de lo que ellos conocían como Jesús, el Hijo de Dios, Señor, Dios mismo, ¿no? Entonces, este Ixtish, que curiosamente aparece ahí al final de uno de los evangelios, como cuando les dice a ellos, ¿tienen algo de comer? Y ellos le dieron un pez. Pez es la palabra Ixtish. Entonces, esta palabra era su símbolo de ellos. Se cuenta, eso no sé si hay alguna documentación que lo asevera, pero es lo que se cuenta, que cuando los cristianos se encontraban por el camino, cuando ellos iban por el camino, uno con un pie hacía esto y el otro con el otro pie hacía esto sobre la tierra. Y estos se identificaban como cristianos. No podían decir, hola hermano, ¿cómo estás? ¿Verdad? Tenían que identificarse de esta manera. Pero además de pelear con esto, que ya era bastante suficiente pelear con esto, después la patrística, los padres de la iglesia tuvieron que hacer algo que ellos no se imaginaron que iba a ser tan complicado y tan difícil. Esto tan difícil fue, tenían que defender una defensa doctrinal contra las herejías. Tenían que hacer una defensa doctrinal contra las herejías. Esto es lo que vamos a ver en el siguiente tiempo de nuestra conversación. ¿Cuáles eran estas herejías? Bueno, las herejías empezaron por una razón muy interesante. Las herejías empezaron porque la iglesia dejó de ser una iglesia que seguía a Jesús y caminó de acuerdo a la cultura judía, a la cultura griega y a la cultura romana. Era más importante la cultura que el cristianismo mismo. Esto sucede cuando en el año 300 el cristianismo deja de ser una religión perseguida y pasa a ser una religión de Estado. Esta parte de la iglesia, esta parte de la historia se conoce con un nombre muy interesante. Este nombre se conoce, y ahí sí voy a pedir participación de ustedes para que me ayuden a decir a qué les suena este nombre. El nombre en español es la iglesia se universalizó. En latín se llama la católisis. ¿A qué le suena? Católicos. Universal, católico quiere decir universal. Esto sucedió en el año 300, como dije en la clase introductoria, por un gobernante que no me quiero acordar cómo Constantino se llama, ¿verdad? Y ese Constantino tuvo una visión de una cruz cuando fue a una batalla. Se dice que su madre era cristiana, el cristianismo ya había permeado o llegado hasta esas capas sociales, y él decide convertirse al cristianismo y declara algo insólito. Todos, por el hecho de ser romanos, ahora eran cristianos. Eso se llama conversión por decreto. Ese se llama conversión por decreto. Hago aquí nuevamente, no sea parte de las notas aquí, pero hago un paréntesis. Ha habido intentos de nuestros queridos hermanos cristianos de hacer nuevas católisis o universalizaciones. Y tristemente a mí me ha tocado ver el proceso de estos acontecimientos, uno de ellos muy cercano a nosotros. Todos saben que tenemos dos vecinos aquí nosotros, estoy hablando de mi casa, sino de todos nosotros, de la nuestra edad, que somos todos los mexicanos, nuestro vecino del norte y nuestro vecino del sur. Bueno, en el sur tenemos dos vecinos, pero uno de ellos, que es Guatemala. Y justamente en Guatemala en Guatemala hay una gran cantidad de personas evangélicas y protestantes. eh, y justamente ellos han tenido ya dos presidentes cristianos. Y las dos veces he escuchado lo mismo. Ahora sí ya. Guatemala es para Cristo porque ya logramos. Y uno de ellos era como pues una persona de la farándula y de la televisión, pero sí asistía a la iglesia. Y el otro sí de plano era pastor. Entonces llegó a ser presidente de Guatemala y pues tristemente, tenemos que decirlo, no fue un buen resultado. No fue un buen resultado.
porque la política es la política, ¿no? Los cristianos no somos políticos. Los cristianos no hacemos política. Los cristianos somos ciudadanos del reino de Dios. Como ciudadanos del reino de Dios, hacemos incidencia política. ¿Qué es incidencia política? Le decimos a los cristianos, a los gobernantes, mira, así es como se vive correctamente. Así es como se vive el reino de Dios en la tierra. Eso es lo que hacemos. Entonces, volviendo y cerrando el paréntesis, pues se convirtieron. Regreso a mi historia. Regreso a la historia. ¿Qué pasaría qué creen que pasó cuando Constantino dijo todos son cristianos? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Cómo se sentirían los hermanos que estaban ahí en las catacumbas, que estaban escondidos, que no podían salir? Uy, dijeron ya, esto va a mejorar increíblemente. Ya el mismo emperador se convirtió, pero no era la predicación del evangelio, era un decreto de un gobernante. Entonces, ¿qué pasaría los que estaban siendo nuevos convertidos, pues realmente no estaban convertidos? Entre las cosas que pasaron fue que para poder reunir a todos los que antes se reunían por las casas. ¿Recuerdan ustedes el libro de los Hechos? Ahora pues ya por las casas no se podía. Entonces los palacios romanos dedicados al gobierno, como el Senado, como otros palacios, vamos a traslapar la historia con nuestra modernidad. Imaginen que sé que esto pase aquí no vamos a ir tan lejos, no quiero decir México porque no quiero estar diciendo cosas, pero imagínense que eso pase aquí en Jalisco, ¿ah? Y que nuestro gobernador, Constantino, ¿verdad? Constantino Lemus, nos diga ahora, ya, todo, el que sea jalisciense, ya ahora es cristiano por decreto. Pero, ¿qué hacemos? No tenemos sillas suficientes en Punto Vida para todos. Tenemos 1,120 personas en la colonia donde yo vivo. Y ahí no caben 1,120. ¿Qué hacemos? Y entonces no se preocupen. Mira, ahí donde está el correo, la oficina de correo, ahí donde está el Palacio Central de Tlajomulco, todo eso va a ser iglesia. Muy bien, aparentemente, pero el problema es quiénes van a administrar a tanta gente, quiénes van a ayudar a tanta gente, quiénes va a hacer la labor de la pastoral a tanta gente. No se preocupe. El que está ahí en correos, pues es funcionario mío, yo lo pongo como mero, pues ya es cristiano. Ahí lo ponen en el año 300, la católisis, ponen a cualquier fulanito ahí y entonces los que estaban ahora delante de la iglesia no eran los hermanos que trabajaban el gobierno horizontal de la iglesia, que todos eran edificándose unos a otros de acuerdo a lo que les había dicho Pablo, soportándose unos a otros. Cuando un hermano flaqueaba, ellos tenían la capacidad de restaurarle, confesando las faltas unos a otros. Ahora imagínense, con la multitud era un problema grande. Y como resultado de todo esto, pues estas personas fueron llamados obispos de la iglesia y caímos en manos de gente que tenía una jerarquía, tenía un rango importante. Arriano fue uno de ellos. Y como ellos estaban acostumbrados a un gobierno vertical y no un gobierno horizontal, entonces ya no había hermenéutica, que dije que es lo que nosotros decimos, que dice el pasaje, comunitaria, sino ahora ellos tenían, decía mi abuela, la vara alta, tenían la autoridad, nótese la palabra, autoridad, porque la palabra autoridad, hasta antes de que ellos llegaran, significaba lo que significaba para los senadores que tenían un estilo de vida horizontal entre los romanos. ¿Qué significa la palabra autoridad? Para los romanos, autoridad significaba la persona que se pone delante de los demás para defender a los que están atrás. Viene de la misma palabra en español, que es una palabra latina, que es autor. Autor es el que guía a alguien a un nuevo conocimiento. Autoridad es el que, fíjense, no sé ahora, pueden ustedes revisarlo en el diccionario, pero si ustedes ponen la palabra, en lugar de qué es autoridad, si no ponen etimología de autoridad, van a encontrar que quiere decir que es quien acompaña, quien lleva, quien se pone delante por los demás, que da conocimiento a los demás. Esa era la autoridad y su origen es. Entonces, ahí su origen está en eso, perdón.
Ahí ha cambiado algo y ahora ya no hay una autoridad horizontal, sino hay una persona que está arriba y decide. Ahora, si esa persona que está arriba y decide, como es el señor Arrio, de donde viene el arrianismo, empezó a enseñar cosas. Vamos a ver qué cosas enseñó principalmente Arrio. ¿Qué cree que se le ocurrió? Como ya él era pues el mero mero, Arrio empezó a enseñar algunas cosas. Entre ellas, más para que se den una idea, la primera que empezó a enseñar fue algo que tenía que ver con lo griego que les conté, y esto lo vamos a ver aquí en la siguiente lámina. Jesucristo no era eterno. Esto es algo así como Jesucristo, si es como uno de los hijos de Zeus, pues entonces lo tuvo con alguna diosa y entonces pues tuvo que nacer, algo así. Él no lo decía de esta manera, él decía, Dios es eterno. En la eternidad, Dios concibió al Hijo. Por eso él, para explicarlo, porque había pasajes que pues no podía encajar bien, él llegó a decir, es que Él es la primicia, la primera creación de Dios. Y ahí se meten problemas con la Biblia porque no había otro hermano, Panchito, que fuera y le dijera, oiga, pero alguien escribió, por cierto, es anónimo, no sabemos si fue Aquila o Priscila o quién escribió, pero dejaron aquí unos manuscritos, ¿verdad? Que a lo mejor usted tiene que leer y entre estos manuscritos debemos encontrar que hay algunas palabras que debemos analizar juntos, ¿verdad? Que debiéramos ir buscando en la Biblia y en los demás pasajes que dice Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habló por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hasta ahí le hubieran dicho. Y luego alguien le hubiera dicho, oiga, y acá uno de los evangelistas, el último que murió, que estuvo allá en Patmos y nos escribió esa carta que conocemos y no entendemos mucho, pero pues tiene que ver con Roma y con los imperios de este mundo. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, era el mismo. ¿Por qué dice? No, pues es que yo pienso porque pues si Zeus tuvo un hijo, pues entonces pues a lo mejor Dios también tuvo un hijo. ¿Se dan cuenta cómo si no hay una iglesia que esté cumpliendo la función tenemos bastantes problemas? En resumen, la herejía de Arrio tenía que ver con el problema de la Trinidad. Cristo era similar a Dios. Esa palabra similar. No era Dios. Por lo tanto, no podemos decir que era plenamente Dios. Esta es la herejía. Tuvo lugar en este momento. Ahí tenemos que decir que, como he dicho al principio de la charla, gracias a Dios por las herejías, porque la iglesia sale fortalecida de ellas. Gracias a Dios por las pruebas y por las luchas, ¿no? Esta herejía trajo una doctrina sólida de la Trinidad. Uno de los principales precursores que hasta nuestros días sigue siendo referente es Agustín de Hipona, mejor conocido como San Agustín, que disertó desde la filosofía griega porque era necesaria la Trinidad. Dios, tres manifestaciones, el mismo Dios. Algún filósofo dijo alguna vez que la mayor prueba en su mente de la existencia o de la presencia de Dios en el universo era que no lo podía explicar. Dice, el día que yo pueda explicar a Dios,
ese día deja de ser algo como la deidad, el sempiterno, ¿no? San Agustín tenía una anécdota que es contada una infinidad de veces hasta que se va deformando y cambiando en diferentes versiones. Él vivía en la costa norte de África, Hipona, cerca de la famosa Biblioteca de Alejandría, en el Mediterráneo. Mar Nostrum, decían los italianos. En este lugar caminaba por las playas tratando de encontrar cómo escribirle a las personas acerca de que ese señor Arrio estaba mal, porque había todo en sí, no era un fulano el que decía, sino que era todo un grupo de personas, por eso se llama el arrianismo, se vuelve toda una doctrina que empieza a infectar diferentes formas de la iglesia, y él pensando cómo escribir algo sobre la Trinidad, encuentra, va caminando y lo distrae, él era curioso, y lo distrae un muchacho que está haciendo un hoyo en la playa, y ve que ya lleva mucho escarbado en la playa, y le da la curiosidad y le pregunta, oye, ¿qué estás haciendo? Ah, dice, estoy haciendo un hoyo porque es agua que ve usted allá, la quiero meter aquí adentro de este hoyo. Imagínese la inteligencia y la reflexión tan profunda de un hombre como Agustín de Hipona, anécdota que se cuenta desde que sigue caminando a pasos de ahí, cae en cuenta y dice, Dios, estoy tratando de meter todo tu conocimiento en esta mi cabecita. Es así como nosotros tenemos que darnos cuenta de que el hablar de la triunidad es algo más que una disertación teológica, bíblica, sino es la revelación misma de Dios. Y que si bien hay un concilio que precisamente ese señor, cuyo Constantino nombre no quiero acordarme, nos puso a arruinar a la iglesia con esa cosa que hizo, también hizo algo que fue llamar a un concilio en una ciudad llamada Nicea. Les pongo aquí el nombre para que ustedes lo puedan anotar, aunque ya saben que luego les doy las notas. En un lugar llamado Nicea, hay varios concilios, pero este es importante, y se registra en la historia como un concilio súper importante para el cristianismo de todas las eras que tendrían que venir, para todos los siglos hasta que el Señor venga. Y decimos, sí, Señor, ven, pero sabemos que no sabemos cuándo ha de venir. Para toda esa eternidad, en milenios o en siglos o en años, lo que Dios decida, que es tan importante este concilio que declara que la Trinidad es una de las doctrinas más importantes para que el cristianismo siga, que declara que Jesucristo, perfecto Dios y perfecto hombre, es la más importante. Paradójicamente, la preside el concilio de Nicea una persona que desde nuestro punto de vista de un análisis serio de la historia no era cristiano, que desde mi punto de vista particular le hizo un daño a la iglesia al declarar la universalización de la iglesia, que la llevó a muchos siglos de oscurantismo y falta de avance y muchas cosas, muchas herejías que veremos en este curso. Por eso, la importancia de este concilio y la importancia de esta época, más que decir, había un loco que decía que Cristo era similar a Dios, pero que no era plenamente Dios, más que eso es, la iglesia afirmó la plena divinidad de Cristo y formuló gran parte de la doctrina de la Trinidad o de la Triunidad. Esa es la parte importante. Ahora, para nosotros los protestantes evangélicos, ¿qué importancia tiene? Pues muchísima. La cosa más importante que tenemos es reconocer un Dios trino. Ahorita cuando veamos los peligros modernos vamos a ver que a veces caemos como la vez pasada en algunos momentos donde abusamos de la bondad y misericordia de Dios, como dice Pablo, ¿verdad? Grandemente en las cosas que pensamos, hacemos y decimos. Pero eso no quiere decir que no haya una doctrina firme y un tronco común donde podamos estar conscientes de esta revelación divina de la deidad de nuestro Salvador Jesucristo y de la
existencia trina de un Dios que es tres y que es uno. Este concilio de Nicea fundamenta la comprensión doctrinal bíblica, cristocéntrica y trinitaria que tenemos en el siglo XXI. Es la parte importante de nuestra vida que nos hace vivir una ética y un camino de vida en base a un conocimiento de un Dios que se hizo carne, que habitó entre nosotros y que está con nosotros. Cierro esta parte de nuestra primera hora, que yo sé que es un tanto, muchos datos, a veces a mí me duele la cabeza, pero ayúdenme a ir al libro de Filipenses. Bueno, la Biblia lo marca como capítulo 2 de Filipenses, pero yo me imagino, yo sí soy medio imaginativo, yo me imagino a Pablo, yo me imagino a Pablo escribiendo con esa dificultad. Dice, con grandes letras lo escribió, yo me compadezco de Pablo porque padezco más lo mismo. Él no se detuvo en el versículo 30, sino venía escribiendo en el 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Cuando Pablo está escribiendo esto, está escribiendo a una iglesia que está sufriendo persecución. Eh, Filip- Filipos está en Grecia y está muy cerca de Roma y eh, se- sufrían persecución tanto por los judíos como por los romanos. Por tanto, o sea, porque están sufriendo, si hay alguna consolación en Cristo, si hay un consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Híjole, aquí me tengo que detener porque a mí me ha tocado consejería a pastores que se pelearon en su iglesia porque no les gustaba el color del micrófono y unos querían verde y otros querían rojo y se dividió la iglesia por eso. Que no entendieron lo de sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Estas palabras de Pablo, traducidos por Casedo de Reina, versión 60, hablan de un sentido comunitario, congregacional, de identidad a través de algo, porque esta comunión tiene que tener identidad en algo. Esta identidad se encuentra en el capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que la palabra extraordinaria que utiliza Casiodoro Reina, se despojó. En griego es se vació en un lugar, ¿verdad? Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Aquí la palabra es esclavo, ¿verdad? Doulos, doulo. Hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Subrayo donde dice, no se aferró, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Arrio no llegó a Filipenses 2, pero nosotros sí, gracias no a que yo llegué, sino a algo tan importante como es la hermenéutica comunitaria, en que podamos discutir las doctrinas y decir lo que tenemos. Dice aquí que hay una frase famosa atribuida a Arrio y era, hubo un tiempo cuando el Hijo no existía, hablando de Jesús. Y una de las doctrinas más importantes del cristianismo es la preexistencia de Jesús. Aquí cabe hacer una pequeña aclaración al margen que se dice que, y lo vamos a ver,
que posiblemente los seguidores de Arrio, del arrianismo, eran más arrianos que Arrio. Eso se dice constantemente de muchos que hacen una herejía. Sí, los que siguen son más de hueso colorado que ellos mismos. Por eso dice aquí que posiblemente se le atribuye. Son periodos muy tempranos de la historia documental escrita, entonces no podemos tener tanta información acerca de lo que escribió y dijo, pero sí de lo que hizo. La iglesia rechazó esta enseñanza en el concilio de Nicea. ¿Qué dijo la iglesia en el concilio de Nicea? Y él en el concilio de Nicea lo que afirmó es que el Hijo es de la misma naturaleza que el Padre, de la misma naturaleza que el Padre. Voy a poner en pantalla la palabra que utilizaron. Son muchas os y us, más griega. Esta homosis es la definición de misma naturaleza que el Padre. Significa eso, que es la misma naturaleza del Padre. Ahora bien, entonces el señor Arrio, que vivió en el siglo cuarto, vivió en el, más o menos, él realmente vivió por ahí 300, en el año 300, más o menos, tengo el dato exacto, luego se los doy, no es tan importante saber estas fechas como saber cómo se dividen los años, ¿no? Entonces esto se ha dicho. Entonces pasemos a la siguiente parte de nuestra clase, que tiene que ver con las doctrinas actuales y su semejanza con el arrianismo. Esta parte actual con semejanzas al arrianismo. Y aquí vamos a empezar con la primera de ellas. La primera de ellas, abriendo con broche de oro y vigente hasta nuestros días, se llama la doctrina de Testigo de Jehová. ¿sí? Los testigos de Jehová. ¿Sí? ¿Qué sabemos de ellos? Yo no trabajé un trabajo que mis patrones eran testigos de Jehová. De hecho, ellos me llevaban a ir a sus, ¿cómo se llaman? Como congregaciones, algo así, y eran que, pues, que seguir a Jehová, que hermano de Jehová. Había una parte que ellos eran de que es que no toman alcohol y es que hay que predicar a la calle y no decimos grosería, pero cuando salían del culto los domingos y todo esto que iba, todos los que conocía salían y se mentaban todo y se enojaban todos entre todos y eran bien groseros. De las características de los testigos de Jehová es que ponen a nuestro Señor Jesucristo pues en mínimo en segundo o en último término, no en último lugar, en decir Jehová Dios, o sea, aunque están en lo correcto, pero lo hacen muy sistemático. Jesús es la primera creación de Dios, o sea, no hay su preexistencia, hacen un énfasis sobre esto. Entonces queda claro es con estos dos que Chava nos comentó de cuál era su forma. Ahora, Ellos tienen la idea de que el Señor Jesucristo no fue crucificado, sino fue colgado. Entonces ellos también creen que la sangre que necesita un ser humano no pueden ponérsela. ahí tenemos esta parte que voy a leer para redondear. No nos sentemos tanto a ver todo lo que hacen y dicen, sino intentemos conectarnos con esta parte de Arrio que se parece a lo que ellos dicen, ¿no? Lo que decía Arrio se parece a lo que ellos dicen. Jesús es la primera creación de Dios. Hay otra parte que podemos resaltar que yo no sé si la he escuchado tanto, pero hablan y se enredan ahí con algo que dice, tratando de explicar, dicen, antes de venir al mundo era el arcángel Miguel. Dejemos ahí, hasta ahí ellos. ¿Dónde surgen? Ellos, en un paréntesis, ellos surgen en los Estados Unidos, surgen de un grupo protestante. No es el primer grupo que surge del protestantismo en los Estados Unidos, ni el último. Vamos a analizar varios de estos grupos. Eh, es una pena esto, pero pues es
cuando no se cuando se cree que la revelación divina puede llegar a uno sin compararla con lo que dice el otro. Un poquito que, que nosotros estamos en un error pensando, esto es hablando de Jesucristo. Aquí hice como un resumen de esto. Jesucristo no es Dios todopoderoso. Dicen que nosotros le damos la importancia de Dios y por eso somos idólatras, ¿no? Porque solamente es Jehová o Yahvé quien es el único. Y la otra cosa que también, a ver si no brinqué la lámina, que dicen que es inferior al Padre por naturaleza. Y todo esto gracias a nuestro amigo Arrio, que les metió esta idea en la cabeza y ellos la retomaron tiempo después. ¿De acuerdo? Dice, aunque existen diferencias históricas con el arrianismo antiguo, la negación de la plena divinidad de Cristo es muy similar. Hay otras cosas como las que mencionaba Chava, como la que mencionó nuestra hermana Soledad, que sí se parecen un poco a otro tipo de herejías que no tienen que ver con esto de Arrio y que son más bien costumbres y formas de pensar o de interpretar la Biblia, pero concretando, este es el punto que toca con Arrio en cuanto a la preexistencia de Jesús. Luego tenemos un segundo que no es tan conocido. A veces los oigo, los entiendo y tienen una manera muy particular de ser, pero es como que van surgiendo como diferentes oleadas a través de la historia del cristianismo. Hay que verlos, analizarlos, escucharlos y tratar como dijo nuestra hermana Soledad, ay, te invito a mi casa un cafecito y platicamos. Eh, yo siempre cuando vienen los testigos de Jehová y me piden conversar, aplico la Biblia cuando dice sobre filosofías humanas y cosas que no están bien. Le dice, mejor no te pelees con nadie, ¿verdad? No discutas sobre esas cosas. Entonces, yo de plano les saco al parche porque pues no soy tan bueno para el esgrima bíblico ni esas cosas. Estoy diciéndolo en serio. No estoy dispuesto a ese tipo de argumentaciones donde te sacan tantos versículos que parecen metralletas de la Biblia, ¿no? Entonces, yo no soy de ese estilo. Me parece que la Biblia debe ser algo más concreto y vívido en nuestras palabras. Bien, como dijo Chava, cómo pueden estar así cuando sus vidas. Una de las cosas muy curiosas es que el fundador de ellos, que Russell, lo estoy pronunciando mal, ni me acuerdo cómo se llama el hombre, así como Constantino, él tenía problemas de alcoholismo. Y me llama la atención que muchos de ellos tienen problemas de alcoholismo, ¿no? Entonces eso es interesante. Espero que seamos verdaderamente seguidores de Cristo y no esto. Entonces, vamos al otro, me detuve ahí mal. Les digo que me voy al monte, tienen que regresarme, por favor. Entonces, pasamos el unitarismo, así como se escribe, suena, o mejor conocidos como los unitarios. Estos son más apegados a la Biblia, parecen más cristianos. Dicen que si en la Biblia no está la palabra Trinidad, no debemos decirla. Y se hacen un complejo, un masacote muy grande con un teólogo que es muy buen teólogo, Tillich, Paul Tillich, pero que toman frases ahí aisladas y me parece que es digno de meditar con ellos un poco, porque sí son ellos, la de las cosas características que tienen es que hay un grupo de ellos que es muy radical, que rechazan totalmente la triunidad o la Trinidad, ni siquiera le dan valor. Y sus puntos doctrinales, por así llamarles de alguna manera, son Dios es una sola persona. Eso es cierto. Por eso les decía que tienen puntos. Dios es una sola persona, eso es cierto. Pero es una persona que tiene tres personas. Eso no lo entendemos. Jesús fue un gran maestro, profeta. No posee naturaleza divina eterna. Ese es su punto de vista de los triunitarios o el unitarismo más radical. Hay unos que simplemente dicen, no me gusta la palabra,
no la entiendo, no me gusta, no hay que mencionarla. Nuevamente, no son estrictamente arrianos, porque muchos de ellos no consideran la existencia posterior de Jesús. Nacido salió de Dios. No lo consideran así. Ellos consideran que están en un nivel de Dios, pero que no, pero coinciden en negar la doctrina de la Trinidad clásica. Sí, quieren hacer su propia doctrina de la Trinidad. Como no lo entienden, dicen, ay, pues hay que hacer una doctrina de la Trinidad ahí puestas. Tenemos otros que también, álgido momento para hablar de ellos, pero bueno, aquí estamos y hay que hablarlo porque a veces se meten estas doctrinas, esas ya se meten más en nuestra. Los liberales radicales, como los extremistas. Ellos son cristianos, no son tan allá como los testigos de Jehová, no son como los hermanos unitarios, pero son muy liberales, pero son muy radicales. Racionalizan mucho la escritura y aunque no niegan la Trinidad ni la deidad de Cristo, tratan de racionalizar, es decir, pensarlo diciendo, y sus frases son como estas: Jesús fue un hombre excepcional. No quiero llamarle Dios porque fue un hombre, entonces eso sería como mal. Fue un líder religioso único, fundó una religión. La encarnación es algo que pues no lo podemos probar. Eso de los milagros está muy lejos de mi razón, como que de una virgen y el Espíritu Santo fue quien engendró en ella, son cosas como complicadas. Mejor no lo toquemos, no lo hablemos. ¿Sí? O sea, no lo niegan, pero como que tratan de alejarse de este, vamos a llamarlo así, de esta milagrosa y extraordinaria presencia de Dios en el mundo. Que maravillosamente un escritor como Juan Marcos, el escritor del Evangelio, lo resuelve en su primera frase de un evangelio tan corto como es el de Marcos. Dice ahí, Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. No, no trata de explicarlo, ¿verdad? Juan sí trata de explicarlo, le dedica un buen de filosofía, ahí diciendo: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahí está. Es otra explicación distinta, pero en una fe más sencilla, en una fe más sincera, más honesta, simplemente, pues ahí está el punto de vista de los liberales radicales. Cristianos, muchos de ellos que leen la Biblia, que estudian, pero que tienen una actitud hacia la Trinidad de esta manera. Ante el arrianismo, pues lo más importante es que por lo menos de intención niegan la preexistencia de Cristo, niegan a veces, algunos de ellos, hasta la historicidad de Cristo, es decir, que Cristo fue real. Bien, y ya nos acercamos al final con el último movimiento, que fue del siglo XIX y el siglo XX, los siglos pasados anteriores al de nosotros, que es un movimiento que es también cristiano, son también cristianos, y por eso puse ahí en el letrero algunos movimientos, no todos, algunos movimientos restauracionistas. Y tiene que ver con algo que penetró mucho en la iglesia cristiana, que se llamó, y hasta nuestros días existe, y se discute a nivel teológico, algo que se llamó el dispensacionalismo. Es decir, esta etapa dice que el Padre tuvo su etapa en el Antiguo Testamento. Luego vino el tiempo de Jesús y ahora estamos bajo la dispensación del Espíritu Santo. No es una doctrina peligrosa, pero da lugar a ser como como un espacio para pensar que el Espíritu Santo no es Dios. Lo toman como una fuerza que restaura la vida de las personas y no como Dios mismo que está presente en nuestras vidas, que es algo maravilloso, ¿eh? Estupendo y maravilloso y extraordinario, solamente divino. Por eso, cuando nosotros vivimos la vida cristiana, el luchar en la vida cristiana con todas las circunstancias de la vida,
Me encantó el devocional que les mandé. Me permití compartirlo con ustedes, ¿no? Cuando Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero es extraordinario pensar cuando nosotros vivimos la vida cristiana, cuando dice, no contristéis al Espíritu Santo que esté en vosotros. Y la palabra es fuertísima ahí en el original que posiblemente se escribió, no lo podemos saber, no lo tenemos, porque tiene que ver como dejar en un rincón a alguien, o sea, no se ha ido. Imagínense usted esta imagen que yo he puesto en algunas ilustraciones de predicación, cuando he predicado sobre estos pasajes, que digo, imagínese usted que yo como esposo llego y mi esposa hace como que no estoy, me aplica la ley del hielo, ¿no? Pasa junto a mí, ay, como que sentí que alguien pasó, qué raro. Vivimos como si Dios no existiera. Somos ateos prácticos. Perfectamente mentimos, perfectamente robamos, perfectamente maltratamos, ultrajamos. Y está el Espíritu ahí, Dios, el creador de todas las cosas, el universo mismo que habita plenamente la deidad de la divinidad en el Espíritu Santo. Y lo tomamos en este momento con los movimientos restauracionistas, que son muchas iglesias en nuestros tiempos, como una corriente. ¿Ah? Tráete el enchufe y enchúfate, llévate el domingo, se te bajó la batería y a ver, ya recargado, ¿verdad? Reloaded. Entonces ya te regresas al mundo y luchas y bregas con el mundo. No, es una presencia constante de Dios en nuestras vidas. Por eso la palabra tan bonita en el griego, de glorificar a Dios, glorificar, la doxa, es el brillo de Dios, no mi brillo, el brillo de Dios reflejado en mi rostro. Que la gente diga, mira, ese vecino ayuda, está atento, no lo vemos llegar a las 3 de la mañana. Bueno, sí, cuando voy a la iglesia, ¿verdad? A velada de oración, pero bueno, el Señor los perdone por andar pensando mal de mí. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Estamos pensando que Jesús, que el Padre, que el Hijo, el Espíritu Santo son deidades distintas que aplican en distinto momento. Y por eso se aplica esto a, al arrianismo. Ujú. Pensamos, ellos piensan que Jesús es subordinado del Padre o que el Espíritu Santo es el que está ahora en, vamos a decir, en su sexenio, por hablar un término de nuestra cultura política, y que es el que rige y el que manda. Es complicado esto, ¿no? Es complicado. Y por lo tanto, aunque no sobre esta doctrina no hay algo escrito, por lo tanto, no comparten plenamente la naturaleza divina. Esto no es una herejía que sea tan mala, pero en nuestra actitud, en nuestra actividad, lo vemos. Si eres lleno del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo está en ti, ¿cómo puedes entonces contristarlo para hacer, dice la palabra mía, que digo, soberana voluntad, ¿no? Como si fueras el rey, el centro del universo. Yo soy el que importa, los demás no importan. Yo soy el que siento, yo soy el que sufro tanto, hermanos, ¿no? Dios tiene un propósito y un plan para nuestras vidas y esto tiene que manifestarse. Aunque este sistema de doctrina varía muchísimo, es muy variable, suele presentar rasgos, destellos de este arrianismo. De repente por ahí vemos frases que se dicen en iglesia